comencemos por el tema del Silala. ¿Qué le parece, doctor? Y así hablamos respecto a que obviamente hablamos de 90 bofedales, de 90 manantiales, Así es, que bueno, así nosotros es. les presentamos las fotografías del lugar, además que podemos haber advertido y tomado fotografías de una cantidad de cañerías Así es. corroídas por el tiempo que fueron cambiadas permanentemente, fueron cambiadas por los chilenos ante el silencio cómplice de las autoridades bolivianas. Y por supuesto, ahora en lo que va de la demanda, al parecer todo está diagramado para perder, como en el tema de la Haya. ¿Cuál es su opinión, doctor? Adelante, un fuerte abrazo y gran saludo. Bien, muchas gracias. Bueno, preocupante, ¿no? Porque ya desde el 2009, desde el acuerdo que firmó Walker San Miguel con Goñi en La Paz, un acuerdo militar de defensa mutua similar al que se firmó con Perú para el acuerdo entre Perú y Bolivia, la Confederación Perú-Boliviana, es que el gobierno viene dando señales de afinidad y de cercanía subterránea o, si se quiere, subliminal con el Estado chileno, ya sea con gobiernos de izquierda o de derecha, recientemente con gobiernos de izquierda. Entonces, esta demanda o contrademanda al tema marítimo por el Silala, pues lógicamente cae muy pesado en la opinión boliviana, que ve ante la falta de transparencia, pues preocupa mucho el fallo, porque ya se han dado signos claros de acuerdos con Chile, ¿no? El gobierno boliviano ha mostrado claros síntomas y signos de ponerse de acuerdo desde el anterior gobierno con Chile. Desde el acuerdo Walker-San Miguel con Goñi, en que se hace un acuerdo militar no solamente de defensa mutua, de persecución contra el terrorismo y desminado de la frontera, eh, como seguramente lo que se intentó hacer con el Silala desde el 2008-2009. Entonces preocupa mucho porque ya la posterior demanda de la Haya cae prácticamente en casi un preacuerdo de cómo serían las cosas. Y si vemos a las denuncias que hace una escritora, preocupa mucho, aunque no sé los fundamentos que ella tiene para asegurar que se pagó 60 millones de dólares, pero lógicamente cuando no desmienten o cuando son permisivos en las declaraciones pues de la escritora, el que calla otorga, dice. Quien calla otorga. Pues. Entonces, veo con mucha preocupación justamente también las declaraciones del expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, que se pronuncia a favor de el uso de aguas compartidas. Lo mismo que Hugo Fernández, el vicecanciller de David Choquehuanca. Y lógicamente David Choquehuanca también está comprometido en este tema. Entonces preocupa muchísimo porque no solamente en ese tema, es que Bolivia está manifestando cierta condescendencia, lenidad u omisión con el trato con el vecino país. Bueno, y en todos los procesos que hemos tenido conocimiento, doctor, hemos visto que el bufete del consorcio de Arce Saconeta más tira para el otro lado, es decir, en una evidente traición a la patria, el consorcio Allianz. La demanda de Kiborak, por ejemplo, fue de 3 millones y el Estado boliviano terminó pagando 50 millones en la ciudad. En realidad Este fueron es un 13. tema. En realidad fueron por 13 y se terminó pagando 48, pero ese tema de Kiborax es realmente un contrasentido sin límites, porque Héctor Arce primero dijo yo soy legislador y terminó de procurador general porque le convenía. Entonces es muy fácil ganar para perder o perder para ganar. Entonces él ganó, sí, pero aumentando su cuenta corriente. Eso tendrá que demostrarle él a futuro cuando haya un cambio de gobierno. Bueno, las declaraciones iniciales de la gente interesada de Kiborax eran de 3 millones. La demanda se hizo por 13 y terminamos pagando una 48. suma a 50 millones. Sí. Entonces, Entonces, el tema es muy quiero sospechoso. puntualizar que el tema Silala va a terminar por el mismo camino. Ya desde don Antonio Basoberri, en que se hizo junto con Milton Lérida la cuantificación del volumen de agua que
pasaba la frontera, que era más o menos cercano, un poco más, un poco menos de 200 litros por segundo, con todos los ojos y los ductos que había en la frontera, que algunos han sido desmantelados por Chile a sabiendas de que se les viene un proceso. Habían fotografías en que, lógicamente, los ductos eran visibles a lo largo del recorrido por territorio chileno hasta encontrar el río San Pedro, que han sido desmanteladas para que la Corte no pueda evidenciar eso, pero indudablemente siguen todavía las tomas que hay de los 90 ojos y los ductos. Lo que preocupa aquí en sobremanera es que justamente Chile, bajo este argumento del uso compartido del agua o el derecho al agua que ha reconocido Bolivia, puede tener una chispa para una invasión. Eso es lo preocupante. Y hasta ahora nadie ha dicho nada de eso. A mí me preocupa mucho que usen como argumento una invasión. ¿Qué es lo que se ha mencionado? Se ha mencionado justamente de que el derecho al agua es un derecho a la vida mencionado por el gobierno boliviano. Ya posterior a las declaraciones de que es un recurso de uso compartido por Hugo Fernández, reitero, Hugo Fernández fue el primero que mencionó el derecho del Silala a uso compartido. Luego también Rodríguez del C. Luego también Evo Morales favorece con una declaración de prensa en la que menciona que es un río. Hemos mostrado, tiene seguramente en su correo, las fotografías de archivos de Indias, del Uti Posidetis, archivos de fotografías de Johann Baptista Homan de 1714 y una serie de mapas, y además de las fotografías satelitales en las que se demuestra que pues, son ojos de agua, vertientes, y río o aguas arriba, como se debería llamar, río arriba para los chilenos, para nosotros los bolivianos, ojos de agua o vertiente hacia arriba, no existe el origen del río. Pero lo que nadie ha mencionado aquí, quiero que tome bien en cuenta esto, ni el diputado Richard Rivera ha mencionado que en esa zona, en el Silala, no llueve hace más de 400 años. Entonces no puede existir un río sin precipitación pluvial, sin el deshielo, porque los cerros, si usted ve la fotografía satelitalmente con el Google Earth, las montañas más próximas no tienen nevados. Entonces la tesis chilena se cae de entrada. Por supuesto, es como la tesis de la intangibilidad de los tratados. Voy a mencionar un poquito esto porque es realmente interesante. En el tratado de 1868, 1874 y 1904, Chile dijo que los tratados eran intocables, no se podían cambiar. Sin embargo, en los tres tratados han habido protocolos complementarios, incluyendo el del Acuerdo de Casa Bolivia, que modifican estos tratados. Entonces, también la tesis chilena de los tratados es absoluta y completamente falsa y una mentira al mundo, porque los tratados han ido modificándolos de acuerdo a la conveniencia del Estado chileno. Voy a solamente citar el tratado de 1904. Dos cláusulas. Una, la de arbitrio del emperador alemán, ha sido quitada. La otra cláusula que intentan o intentaron eliminarla con el protocolo complementario de 1908 es la referida a los bonos. Ellos intentaron comprar los bonos y después intentaron subrogarse la deuda y después intentaron no pagar la deuda con 3, 4 protocolos secretos. Entonces, Chile con protocolos secretos nos cambia el fondo de los tratados de acuerdo a su conveniencia. Entonces, los tratados son tangibles. En el caso del bono, por ejemplo, reitero, el bono de 1870, demostraba la propiedad y la soberanía de la Asamblea Constituyente de Bolivia para demostrar que era dueño del territorio y que a su vez existe un asunto pendiente de negociar con respecto al Tratado de 1904. En pocas palabras, era el argumento central no presentado en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En este caso, en el tema Silala, el otro argumento no presentado y si se quiere que ha favorecido a los chilenos es tres cosas, reitero de nuevo. El reconocimiento de aguas compartidas, junto con la declaración de que el agua de bofedales o de manantiales es un derecho humano. El segundo es
justamente el reconocimiento de un río que no existe. Y el tercer argumento, que es lo más preocupante, que es que en esa zona nunca ha llovido. Entonces no hay origen de un río. Si se quiere, con respecto a este punto, es importante precisar que en la zona del Silala, Chile no ha podido demostrar que era un río independiente del río San Pedro. Voy a aclarar esto. Son dos ríos. El río San Pedro, que se origina en territorio chileno, y los manantiales del Silala. Los manantiales del Silala han sido canalizados artificialmente por la Bolivian Railway, empresa de ferrocarriles, concesionados en 1908, que a través de ductos son llevados, colectados del territorio boliviano hacia territorio chileno, y en territorio chileno, en línea recta, alcanzan el río San Pedro para engrosar sus aguas. Entonces, Chile justifica ese argumento completamente falso. Es justamente eso lo que no han podido precisar. Entonces, en el tema Silala realmente preocupa esta situación, y preocupa que en el tema de los estudios científicos o de las universidades, ya sea Tomás Frías o si se quiere el auto, no hayan presentado las pruebas de sísmica o de ultrasonografía o de ultrasonido para determinar que es un bolsón de agua subterráneo. No es una cuenca endorreica, no es una cuenca arreica, es un manantial, un reservorio, un acuífero propio y dentro del territorio boliviano, que discurría tras la frontera, pero no la atravesaba. El canal que ha permitido que ello lo atraviese ha sido hecho por el gobierno, por la empresa chilena Bolivia, bueno, en ese entonces era la Bolivian Railway, y después la empresa chilena Ductec. Bueno, de inicio, doctor, había un contrato celebrado con la prefectura de Potosí para que estos pagaran el alquiler de las aguas. Pero esto se ha ido perdiendo en torno a toda la corrupción que ha existido a lo largo de tiempo. ¿Qué sucede con ese tema que nadie lo menciona? Es parte del proceso de negociación errada que tuvieron pues nuestros políticos, y comenzando por las intenciones desde el 2009 del gobierno. Concretamente, Tabito Choquehuanca tenía la intención, si usted ve el periódico, el diario de 28 de abril del 2008-2009, si no me equivoco, 2009, hay la intención de pagar el 50% de las aguas. Claro. Y por escrito, pero el tema es ¿por qué no se hizo efectivo? No se hizo efectivo porque las aguas eran 100% bolivianas y se quería cobrar pues la totalidad, o por lo menos que fuesen abonando una parte para ir discutiendo la parte restante. Pero aquí el problema es que el Estado chileno siempre ha usado argumentos artificiosos para no ir cumpliendo con los contratos, con los acuerdos bilaterales, con los tratados internacionales, como le he mencionado. Es la habilidad chilena el manipuleo de lo escrito, y de Bolivia de no saber precisar las cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son los documentos de prueba que ha presentado Bolivia para el Silala? No lo sabemos, pero sí Chile ha puesto en forma transparente a su país cuál es la posición chilena, y no hay reserva para el caso chileno, ¿cierto? Entonces la vicecanciller, la señora Jimena, ha dicho claramente qué es lo que pretende Chile. Y si le cortamos el agua, ese es el desafío o la duda. Chile nos va a invadir, de seguro nos va a declarar la guerra. Bueno, en todo caso, también hubo una segunda intención en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, con el tema de la Ductec, que por supuesto se hablaba del 50%, pero ¿qué era? Privatizar esas aguas y favorecer a consorcios vinculados a Soros. Lo mismo que ahora acarrean esas aguas para alimentar sus minas. ¿Tiene conocimiento de este tema usted? Por supuesto, eso empezó ya con el gobierno de Sánchez Lozada, continuó con el gobierno del general Banzer, y se intentó pues embotellar el agua, y incluso se intentó comercializarla en el Estado chileno.
Pero aquí el Estado chileno ha tomado la causa de privados, esto es lo importante. No es un problema del Estado chileno versus Estado boliviano. Eso tiene que quedar clarísimo, porque ese es un error que Bolivia ha permitido que Chile nos contrademande a expensas del fallo marítimo. Entonces, es un problema de privados, de la empresa Bolivian Railway de ese entonces, de la Duptec chilena, contra el Estado boliviano. Y reitero, los problemas de privados contra los estados no los tendría que ver, habría que presentar un recurso de excepción de competencia en términos jurídicos. ¿Por qué? Porque una Corte Internacional de Justicia solo ve el problema entre estados. Por eso es que Chile se lo agarra el problema. Aquí el problema y la Corte es de privados contra el Estado boliviano. La Corte que debería dilucidar este problema debería ser en primera instancia la justicia boliviana, porque es un problema estrictamente de una empresa privada transnacional que traspasa y comercializa el agua en el Estado chileno, concesionada por el Estado boliviano. A su vez, si este recurso fallase, les queda la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que no es lo mismo que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ve los contratos entre privados y los estados. Exactamente el mismo problema del bono de 1870, que pues lógicamente demuestra la propiedad de Antofagasta, Tocopillas y Mejillones, pero es un problema de privados, de los prestamistas, contra el Estado boliviano y el Estado chileno, que era el beneficiario o el depositario del préstamo, más el Estado norteamericano, que era el emisor del bono. Así de simple es la figura, querida Marianela, y bueno, pues... Sí, pero lo triste en este tema es que estamos evidenciando la altísima traición a la patria que están llevando adelante los miembros de la cúpula masista en torno a acuerdos subterráneos, velados, no con el Estado chileno, no con los ciudadanos chilenos, sino con transnacionales que han ido explotando esas aguas sin que absolutamente nadie les diga nada durante algún tiempo. Lo preocupante de todo esto, que además de lo que representan en sí los intereses del Silala, es el tema de lo velado, de lo que hay de trasfondo. Y obviamente estamos mirando que el objetivo del globalismo es el exterminio masivo de gente. La primera cosa, pandemia. Resultó que los seres humanos habían desarrollado defensas increíbles y que por supuesto no se afectaron tanto ante esta pandemia, donde siguen facturando los laboratorios y las farmacéuticas, de las que son parte estas mineras, estas petroleras, y por supuesto pertenecen a la línea del globalismo. ¿Qué pasa en torno, cuál es su percepción más bien en torno al procurar empujar a Bolivia a un conflicto bélico armado, por un lado? Porque preocupante, muy preocupante, porque ya en lo he dicho. realidad me parece esa la intención en Occidente y otra más en Oriente, que es la historia del federalismo, de la secesión de Bolivia, y detrás de esto están obviamente las transnacionales. Está George Soros, sus ONGs, están todo ese equipo gigantesco de fotógrafos, prensa globalista, gringos por cantidades en Bolivia que inician procesos, que destruyen y desmantelan a los movimientos cívicos, como ha ocurrido con el pedido de Catherine Ledebour de Andean Information Network a la embajada americana, y Charice Philippe le pide desmantelar los movimientos cívicos. ¿A quién? Al viceministro Cox. Y ahí empieza una serie de persecuciones. Llega el GAI, también hace exactamente lo mismo, incrimina con delitos no existentes, define que han habido masacres en Sencata o Ayllani, no toma en cuenta los informes de periciales que vienen con disparos por la espalda, pero sin embargo, yo noto, no sé si es su criterio también, doctor, que ellos nos están buscando cercenar tanto en Occidente como en Oriente. El tema de Uyuni, el litio, todo aquello es parte de la voracidad de estos delincuentes que están, que se
secundan un narcorrégimen, un crimen transnacional organizado en Bolivia, y al otro lado también tenemos el coltan, litio y enorme cantidad de tierras. ¿Cuál es su visión en relación a ese tema? Bueno, yo me acojo a lo que hay en la prensa. Simplemente quiero hacerle recuerdo. En el 2013, aquí tengo la publicación, ya se hizo denuncia del acuerdo militar con Chile. ¿Ya? Reitero, desde esa fecha, 2013, el acuerdo firmado en el 2008-2009 con Goñi, igual que San Miguel. Antes de ayer, para ser preciso, el presidente de Venezuela ha dicho que juntamente con la Argentina y Bolivia están pensando con el asesoramiento y el liderazgo cubano incursionar en temas militares. Y no es un invento mío, sí, incluyendo la Bolivia. Entonces, definitivamente ellos tienen planificado crear un conflicto regional con la finalidad de expoliar los recursos naturales bolivianos. Y seguramente con otras finalidades más que no las quiero precisar porque ya rayan el conspiracionismo. Pero No, lo no, concreto es diga. lógicamente pues, el fin es el exterminio de la población y Claro. apoderarse de los recursos naturales. Y definitivamente también el presidente Putin ha dado una instrucción de ese tipo. Pero lógicamente Putin ya está en la cuerda floja porque sus propios militares, sus propios soldados están rebelándose. Fíjese que el día de ayer ha atropellado un tanque manejado por soldados a su propio coronel, a su propio comandante de batallón en Ucrania, a su propio comandante de batallón ruso. Entonces aquí es Rusia contra Rusia y Rusia contra el mundo contra Rusia, pero no es una rusofobia la que hay. La que hay es un complot internacional a través de los gobiernos, ya sea el gobierno ruso, el gobierno ucraniano, el gobierno norteamericano, los demócratas, para apoderarse de los recursos naturales, exterminando a cualquier precio a la población. Y aquí el recurso agua, el recurso mineral, el estratégico, las tierras raras, y como lo que ha ocurrido ayer en Paraguay. Es sumamente preocupante porque el señor Jeffrey Sachs ha ido a verificar cómo manejar el reservorio de agua paraguaya. Entonces, estamos ante una voraz carrera a velocidad y contra el reloj, porque los poderosos quieren apoderarse de los recursos naturales, no solamente bolivianos, sino de todo el mundo. Ese es su deseo y seguramente controlar los recursos para manejar la economía mundial y tener a la gente eh, como presos en una cárcel mundial. Modelo cubano, comunismo global, Así es. exterminio masivo y, por supuesto, esclavización del resto de la humanidad. En todo caso, una pregunta que siempre me he formulado es el hecho de que si estos ONGistas que están manejando el gobierno, dirigidos por intereses foráneos, dirigidos por gringos, por alemanes, por franceses en cada una de las ONGs, Choquehuanca pertenece a la ONG Mina, Sí, sí. Romero pertenece al CEGIS, han metido 40 ministros la ONG CEGIS financiada por la Open Society. Entonces, me pregunto, permítame usar este término, estos imbéciles que se las dan de bolivianos, saben lo que están haciendo contra el país, conocen las intenciones del neocolonialismo transnacional revestido, disfrazado de ONGs, de filantropía. ¿Sabrán, doctor, cuál es su criterio? David Choquehuanca sabe. Es tan simple como lo que le voy a decir. Evo Morales y toda la cúpula, incluyendo Laza Llorente y compañía, se han reunido con el Centro Carter. Despotrican contra el imperialismo y sin embargo el imperialismo a través del Partido Demócrata los protege y les permite una autonomía de gestión y prácticamente tener carta blanca para hacer lo que se les antoje. Ya van 10 créditos, permítame que lo interrumpa, 10 créditos que le ha dado Estados Unidos, que ha aprobado Biden para Arce Catacora. ¿Para qué? Para mantener el aparato público. Evo Morales, que a diario insultaba al imperio, Obama le ha dado 189 créditos. Así es, pero que justamente a eso vamos. La idea aquí es mostrar que el gobierno del movimiento al socialismo
despotrica contra el imperio y es el primero en estirar la mano y en pedir créditos a través del imperio. Es que despotrica contra el imperio y utiliza a la diputada Tchaikovsky y Wilt para quejarse ante el Congreso americano. Pero el día de ayer, a partir de una misiva dirigida al Congreso americano por diputados cruceños que reclaman el proceso de injerencia en asuntos internos bolivianos, porque el hecho de que Estados Unidos financie un poco más del 80% a la Organización de Estados Americanos no le permite a los Estados Unidos de Norteamérica decir lo siguiente: yo pago y por lo tanto puedo manejar la OEA a mi capricho. La OEA es un conglomerado de países interhemisférico de los 3 continentes o subcontinentes, si lo quiere llamar, en las cuales cada país paga su cuota de aporte. Y lo que le voy a dar aquí es una primicia exclusiva. Bolivia hace más de 15 años no paga su cuota de aporte a la Organización de Estados Americanos, lo que significa que Estados Unidos cubre la deuda boliviana con la Organización de Estados Americanos. Y la justicia de los Estados Unidos está al mismo nivel que la justicia del sistema interamericano, que ejerce el control de convencionalidad a los países de los subcontinentes, es decir, a Centroamérica, a Sudamérica y parte de Norteamérica. Pero que Estados Unidos no se somete a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero aún así ha estado acatando algunos fallos que hablan de las ejecuciones emitidas en algunos estados en que persiste la pena de muerte. Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? Si Estados Unidos paga, no tiene por qué entrometerse en los asuntos internos bolivianos. Primera conclusión. Segunda conclusión, si Estados Unidos quiere opinar sobre el sistema interamericano, que primero se acoja a la jurisprudencia del sistema interamericano. Tercera situación, si Estados Unidos quiere hacer de hermano mayor, primero empiece regulando la justicia de su país y aceptando el sistema interamericano como control de convencionalidad norteamericano o interamericano. Para terminar, el sistema interamericano no es un sistema interamericano propiamente de justicia, es un sistema subsidiario de justicia de carácter humanitario. Entonces, los gobiernos totalitarios, tanto de Nicaragua, seguramente va en camino El Salvador, Cuba, Venezuela, Nicaragua, van a ir junto con Bolivia a querer salirse del sistema. Recientemente, por ejemplo, me preocupan incluso no solamente ya las palabras del señor Pedro Castillo. El señor Castillo ha dicho que nunca le va a dar mar a Bolivia por territorio peruano. Y el día de ayer ha ordenado a las fuerzas policiales peruanas apalear estudiantes en las calles y le ha valido por encima de que él es de izquierda y los derechos humanos. El video está dando vueltas en todo el mundo. Entonces, don Pedro Castillo se va a someter a la justicia interamericana como don Diego García Sayán, que justamente fue expresidente de la Corte Interamericana, o que velan los intereses del señor Soros. Es la pregunta de oro aquí. Aquí el sistema interamericano tiene que ser justicia para todos. Y todos tienen que aportar para no vivir de la manga de los Estados Unidos. Y no solamente eso, los Estados Unidos tienen, si quiere ser líder, tiene que mostrar la justicia en casa y en el continente, y si quiere apoyar económicamente, que lo haga. Pero sin intervencionismo, sin injerencia en los países y sin explotar irracionalmente los recursos subterfugiamente. Y por último, habría que promover seguramente el procesamiento y la investigación del señor George Soros. ¿Por qué? Porque ha sido este señor expulsado de su país, de Hungría, y ha tenido refugio en los Estados Unidos, de donde ha empezado a manejar el capital transnacional bajo el Club de Bilderberg. Entonces, debe haber una investigación y un llamado al Congreso norteamericano para que haga una investigación no solamente del señor Soros, sino también del papel y las inversiones procedentes de China para el hijo del señor presidente de los Estados Unidos, el señor Hunter Biden. Entonces, los Estados Unidos tienen que ser un país que muestre a Dios como testigo, y un testigo de Dios no puede ser corrupto, como lo quisiéramos que fuera Bolivia. Entonces, ahí vamos justamente pidiendo justicia en el mundo. Proceso contra
de sus ONGs. Bueno, entonces, proceso de investigación. hacemos un break para tocar el tema de la Haya, ¿le parece? Seguro, perfecto.